El 17 de mayo de 2008, la policía detuvo a 2 chicas que caminaban por una autopista en las afueras de Londres. Mientras un patrullero las entrevistaba tranquilamente, ocurrió algo difícil de creer, incluso si lo ves con tus propios ojos. Primero una, y luego la segunda chica se arrojaron repentinamente bajo las ruedas de los coches que pasaban a gran velocidad. Parece increíble, pero ambas chicas sobrevivieron al final, y sucesos aún más extraños ocurrieron después de este incidente. Sabine y Ursula Eriksson nacieron el 3 de noviembre de 1967 en Sunne, Suecia. Tenían una hermana mayor, Mona, y un hermano, Björn. Su infancia y adolescencia transcurrieron de manera habitual, sin incidentes extraordinarios en sus vidas. Con el paso del tiempo, Sabine se casó y tuvo 2 hijos. En el año 2000, las hermanas dejaron su Suecia natal. Úrsula se fue a trabajar a Estados Unidos, mientras que Sabine, junto con su esposo e hijos, se trasladó a la pequeña ciudad de Mullingar, en Irlanda. No se volvieron a encontrar hasta 8 largos años después. El 15 de mayo de 2008, Úrsula voló a Irlanda para visitar a su hermana. Sin embargo, en lugar de una tranquila reunión familiar, por razones que solo ellas dos pueden entender, decidieron ir a Inglaterra. El 16 de mayo, a las 2 de la madrugada, embarcaron en un ferry hacia Liverpool. A su llegada, las hermanas empezaron inmediatamente a buscar una comisaría. Es importante recordar que Sabina tenía un esposo y 2 hijos que permanecieron en Irlanda, y es probable que en ese momento ni siquiera se dieran cuenta de que Sabina se había marchado de casa. Alrededor de las 8:30, finalmente llegaron a la comisaría. En la comisaría, Sabina afirmó que sus hijos estaban en peligro y pidió ayuda a la policía. El motivo por el cual no pudo contactar con los agentes de policía en Irlanda sigue siendo un misterio. El relato de las hermanas fue muy confuso, pero los agentes de policía no pudieron ignorar la denuncia de peligro para los niños. Sin embargo, desde Inglaterra no podían intervenir. La policía se puso en contacto con sus colegas en Irlanda y descubrió que la noche anterior había habido una gran discusión familiar en la casa de Sabina, con fuertes gritos e incluso un altercado entre Sabina y su marido. Los vecinos llamaron a la policía, que calmó la disputa, pero nadie sabe qué ocurrió en la casa después de que la policía se fuera. Los policías de Liverpool no quisieron involucrarse en una disputa familiar. Supusieron que Sabina solo quería vengarse de su marido por la pelea de la noche anterior, y no tomaron en serio su preocupación. Aseguraron a Sabina que sus hijos estaban bien y las hermanas abandonaron la comisaría. Sin embargo, en contra de lo esperado, no regresaron a Irlanda. A las 11:30 las chicas subieron a un autobús con destino a Londres, cada una llevando una bolsa grande. Normalmente ese tipo de bolsas no estaba permitido en el compartimento de pasajeros, pero las chicas se negaron con tanto ímpetu a que las pusieran en el maletero que el conductor tuvo que permitirles llevarlas consigo. Incluso así, el conductor encontró su comportamiento extraño y comenzó a observarlas durante el trayecto. Ellas parecían muy excitadas, murmuraban constantemente entre ellas y no soltaban sus enormes bolsas. Tanto esto como su excesiva atención al equipaje les pareció demasiado sospechoso al conductor del autobús. En la siguiente parada, el conductor insistió en que las hermanas mostraran su equipaje para inspeccionarlo, pero ellas se negaron rotundamente. El conductor informó al gerente de la empresa de autobuses. La seguridad de los otros pasajeros era prioritaria, así que el gerente decidió negarles el transporte a las chicas. Además, la atención especial que prestaban a sus maletas sugería que podrían estar planeando algún tipo de delito. Por lo tanto, el gerente llamó a la policía para que obligara a Urgent a registrar el equipaje. Aunque la llamada resultó ser infundada y no se encontró nada ilegal en las maletas de las hermanas, un comportamiento extraño por sí solo no constituye un delito. Así que las chicas se disculparon y fueron puestas en libertad. Podrían haber esperado tranquilamente al siguiente autobús, pero su inexplicable deseo de llegar a Londres pudo más. A las 3:20 p.m. las cámaras captaron a 2 chicas con equipaje caminando en dirección a Londres por la vía de servicio de la autopista M6. Caminar a pie por la autopista está prohibido, por lo que se envió una patrulla para detener la infracción. En el coche que acompañaba a los patrulleros
iban unos periodistas que estaban grabando un programa sobre la vida cotidiana de la policía para la BBC. Mientras los patrulleros se dirigían al lugar de la infracción, ocurrió algo inexplicable. Primero una de las chicas y luego la segunda saltaron repentinamente a la carretera. La situación se volvía verdaderamente peligrosa. No se sabía cuán graves eran las lesiones de las chicas y la policía se preparaba para lo peor. Sin embargo, resultó que apenas estaban heridas, parecían tranquilas y estaban hablando con uno de los patrulleros. Los periodistas filmaron a la gente explicando el incidente ante la cámara y de repente ocurrió algo difícil de creer. Una de las hermanas, Úrsula, arrojó bruscamente su bolso a la acera y se lanzó a la carretera, justo delante de un camión de gran tonelaje. La reacción del patrullero que intentó detenerla no fue suficiente. Ella no quiso ser rescatada, sino que decidió morir por todos los medios. Mientras todos estaban conmocionados por lo que veían, Sabina también se arrojó de repente bajo las ruedas de uno de los coches. Era difícil creer lo que veían, pero para sorpresa de los testigos, a pesar de este intento desesperado de morir, ambas chicas sobrevivieron. Los policías intentaron calmar a las chicas. Úrsula, a pesar de haberse roto una pierna y estar incapacitada para moverse activamente, se mostraba extremadamente agresiva. Mientras tanto, Sabina, que estaba menos herida que su hermana, en medio de la confusión gritó: «¡Os he reconocido! No sois reales. ¿Queréis robarme los órganos?» De repente, se puso en pie de un salto y comenzó a enfrentarse a los policías, a pesar de que estos ya estaban intentando ayudarla. En un acto repentino de violencia, golpeó con fuerza a una agente, derribándola al suelo a pesar de ser mucho más grande que Sabina. Sabina continuó intentando suicidarse. Corrió hacia el otro lado de la carretera y luchó desesperadamente contra los policías. Su resistencia fue tal que necesitaron 5 personas para contenerla, incluso después de haber sido atropellada por un coche. Finalmente, llegó la ambulancia. Administraron sedantes a las chicas y las trasladaron a una clínica. Úrsula resultó gravemente herida y tuvo que ser operada, por lo que permaneció ingresada en la clínica. En cuanto a Sabina, los médicos no encontraron heridas graves y la entregaron a la policía. La historia ocurrida en la autopista ya había recibido bastante publicidad y la policía, al llevarse a Sabina de la clínica, esperaba encontrarse con un auténtico monstruo. Sin embargo, se sorprendieron al ver a una chica frágil y modesta salir a su encuentro. Estaba absolutamente tranquila, no mostró ninguna agresividad y la policía ni siquiera le puso las esposas. Al llegar a la comisaría, Sabina se comportó de manera muy amistosa. Sonrió, bromeó e incluso flirteó con el agente de policía. Cuando se le preguntó por el incidente en la autopista, Sabina no contestó o dijo que no recordaba nada, a pesar de que había ocurrido apenas un par de horas antes. Tampoco pudo explicar por qué ella y su hermana habían viajado a Inglaterra ni por qué necesitaban llegar a Londres. No se encontraron rastros de drogas o alcohol en la sangre de las chicas y no tenían antecedentes de enfermedad mental, lo que añadió aún más extrañeza al reciente comportamiento de las chicas. La policía se puso en contacto con el marido de Sabina y su reacción los dejó atónitos. No sabía dónde estaba su esposa y no le importaba en absoluto que ella tuviera problemas con la justicia. La mañana del 19 de mayo de 2008 se celebró el juicio de Sabina Eriksson. La mujer fue declarada mentalmente competente y apta para enfrentar cargos judiciales. Se declaró culpable de agredir a un agente de policía y provocar un accidente de tráfico. El veredicto fue una multa y un día de prisión, que la acusada ya estaba cumpliendo en una celda de detención preventiva. Sabina Eriksson fue puesta en libertad, olvidando que apenas unos días antes se había arrojado deliberadamente bajo las ruedas de un coche y había agredido a los agentes de policía con furia. Aunque nadie llegó a entender qué tipo de locura temporal había experimentado en la carretera, todos asumieron que ese estado había pasado y que ya no representaba un peligro para los demás. Sin embargo, esa suposición sería un grave error por parte de la policía. En lugar de volver a casa con su marido y sus hijos, Sabina pasea por las calles de Londres. Entró en un parque donde conoció a 2 lugareños, Glenn Hollinshead y su amigo Peter Malloy. Entablaron conversación. Sabina les contó que su hermana estaba en el hospital y que no tenía dónde pasar la noche. El señor Hollinshead se mostró comprensivo
y se ofreció a que Sabina se quedara con él unos días. También le aseguró que la ayudaría a encontrar a su hermana. Los tres fueron a casa de Glenn. Charlaron y bebieron cerveza. Sabina parecía muy disgustada y no paraba de hablar de su hermana. Se sentaba en su silla, daba saltitos, corría hacia la ventana e intentaba ver algo en las calles de Londres por la noche. Era como si tuviera miedo de algo, pero nunca explicaba de qué. Pronto su comportamiento empezó a parecer paranoico. Se negaba a comer o beber, ofrecía a los hombres sus cigarrillos y luego se los arrancaba de la boca, alegando que podían contener veneno. Peter desarrolló sentimientos inquietantes hacia esta chica. Sospechaba que se escondía de alguien, pero Glenn le aseguró que todo iría bien y que no le ocurriría nada terrible si se quedaba a pasar la noche. Poco antes de medianoche, Peter se cansó del extraño comportamiento de Sabina y decidió irse a casa. Al día siguiente, Glenn llamó a su hermano Paul, quien trabajaba en un hospital de Londres y podía ayudar a localizar a la hermana de Sabina. Tardaron en encontrar a Úrsula, así que Sabina continuó hospedándose en casa de Glenn. A las 7:40 p.m., el vecino de Glenn estaba lavando su coche. Glenn se acercó y le pidió unas bolsitas de té. Cuando obtuvo lo que quería, regresó a casa, pero apenas un minuto después, volvió a la casa del vecino, sujetándose la garganta y sangrando. A duras penas pidió al vecino que cuidara de su perro y se desplomó en el suelo. Simultáneamente, las cámaras de seguridad captaron a Sabine Eriksson escapando de la casa de Glenn Hollinshead con un gran martillo en la mano. Corrió por la carretera y se golpeó la cabeza con el martillo. Un transeúnte intentó detenerla, pero Sabina mostró una destreza sobrehumana. Sacó una piedra de su bolsillo y golpeó al desafortunado hombre, derribándolo. En ese momento, llegó la ambulancia. Aunque el personal de la ambulancia no suele perseguir a personas alteradas, los paramédicos se lanzaron sobre Sabina para reducirla, pero no fue tarea fácil. La persecución duró varios minutos y quedó claro que Sabina se dirigía hacia un cruce elevado que se alzaba 12 metros sobre la calzada. Al alcanzar su objetivo, Sabina subió a la barandilla del puente de un salto y, sin dudarlo, se lanzó desde los 12 metros de altura. Parece increíble, pero Sabina también sobrevivió esta vez. Una vez en el hospital, empezó a comportarse con normalidad. Desapareció su agresividad, sus delirios y su paranoia. O bien no recordaba sus actos, o los ocultaba con maestría. El 6 de junio de 2008 se celebró la primera vista del caso de Sabina Eriksson. Tanto para la acusación como para la defensa, el motivo de sus actos era un absoluto misterio. Por ello, ambas partes coincidieron rápidamente en que, aunque los psiquiatras habían dictaminado que la acusada estaba cuerda en ese momento, estaba claro que no era ella misma en el momento de cometer los delitos. En otoño de 2009, un tribunal británico declaró a Sabina Eriksson culpable de homicidio involuntario en el caso del fallecimiento de Glenn Hollinshead. Sabina se declaró culpable, pero afirmó no recordar nada. El juez describió el caso de Sabina Eriksson como el más difícil en su experiencia y señaló que su culpabilidad en los delitos era muy baja debido a que no era consciente de sus actos. La causa de todas las acciones de ambas hermanas se atribuyó a una enfermedad psicológica llamada locura de dos. Esta condición extremadamente rara de psicosis comienza en la mente de una persona y luego se extiende a la otra. Incluye alucinaciones, delirios y comportamientos paranoides que suelen durar de 2 a 3 semanas, desapareciendo irrevocablemente después de ese periodo. Finalmente, Sabina Eriksson fue condenada a solo 5 años de cárcel, ya que se consideró que Úrsula era la principal afectada por la locura de dos, y Sabina había adoptado su estado mental. Esto la llevó a escuchar voces inexistentes y a cometer acciones extrañas. Ella estaba convencida de juicios erróneos que consideraba ciertos. Los casos de las hermanas Sabina y Úrsula Eriksson son ejemplos donde el acusado no podría haber evitado las trágicas consecuencias. El hermano de la fallecida, Glenn Hollinshead, se mostró muy resentido porque Sabina fue liberada sin problemas después del incidente en la autopista. Culpó a la policía por no prestar atención a su estado, lo cual finalmente llevó a la muerte de su hermano. En septiembre de 2009,
Sabina fue trasladada a la prisión ordinaria de mujeres de Bronzefield, donde cumplió solo 439 días antes de ser liberada por amnistía y por buen comportamiento. Durante todo ese tiempo en prisión, no se observaron signos de enfermedad mental en ella. Por otro lado, su hermana Úrsula fue operada después del incidente en la autopista y pasó 3 meses en un hospital psiquiátrico antes de regresar a su casa en Estados Unidos. Curiosamente, Björn, el hermano de las hermanas Eriksson, sigue sin estar de acuerdo con el veredicto del tribunal. Él cree firmemente que Úrsula y Sabine actuaron conscientemente y que no fueron afectadas por un episodio temporal de locura en mayo de 2008. Björn está convencido de que las chicas estaban genuinamente en peligro y se encontraban escondidas de un verdadero perseguidor, quien las habría llevado a un estado tan extremo que estaban dispuestas a suicidarse. Hasta la fecha, nadie ha podido confirmar sus afirmaciones, y la historia de la extraña locura de las hermanas gemelas Úrsula y Sabine Eriksson sigue siendo un gran misterio.